Bueno chicos, ya hemos desarrollado prácticamente todo el módulo 2 de obtención de recursos humanos. A esta altura ya son expertos en definición de perfil de puesto, en las distintas alternativas para llevar adelante el proceso de reclutamiento. Y una vez que se encuentran con todos los candidatos al puesto vacante, ya conocen cuáles son las herramientas que podemos utilizar para hacer un proceso de selección. Yo les he dado un panorama general de lo que son las herramientas de selección de personal, pero la verdad es que no soy especialista en todas. Necesitamos a alguien que pueda eh, darnos a conocer cuáles son las características que particularmente tienen los test psicológicos dentro del proceso de selección. Por ese motivo hemos invitado a un profesional muy reconocido eh, que va a darnos un conocimiento de la naturaleza de estas herramientas. Le vamos a agradecer muy fuertemente al licenciado por darnos su tiempo y su colaboración y su voz y su imagen para enseñarnos un poco más acerca de los test psicológicos en el proceso de selección. Muchísimas gracias, Jorge. Te dejo ahora con los alumnos de segundo año de la Tecnicatura en Gestión. Gracias. Hola a todos, ¿cómo les va? Otra vez yo. Ustedes cuando escucharon reconocido licenciado esperaban otra cosa, lo sé. No, soy yo. Así que bueno, no, todavía no zafan de mí del todo. Vamos a charlar un poco hoy sobre esta parte del proceso de selección de personal que tiene que ver con la evaluación psicolaboral. Bueno, ustedes ya me conocen, no hace falta que me presente demasiado. Vamos a ir empezando. Bueno, muy bien, como les decía, vamos a hablar un poco sobre la evaluación psicolaboral. Muy bien, el profesor invitado, Jorge Jacobuzzi, lo conocen, lo han padecido. Muy bien, vamos a empezar a hablar sobre la evaluación psicolaboral. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que cuando nosotros estamos en un proceso de selección de personal, como ya habrán visto con la profe Biondolillo, nosotros tenemos el perfil de la empresa, por un lado. Por otro lado tenemos el perfil del puesto y por el otro tenemos el perfil del empleado. Esto es un rompecabezas que no siempre resulta sencillo de armar, sobre todo por la pieza del medio, la pieza del empleado. ¿Por qué? Porque habitualmente lo que sucede es que hay muchas piezas disponibles para ese perfil. Y muchas veces esas piezas coinciden con el perfil de la empresa, pero no coinciden con el perfil del puesto, o coinciden con el perfil del puesto y no coinciden con el perfil de la empresa. Entonces, no siempre buscar a esta persona que esté de acuerdo a los dos perfiles resulta del todo sencillo. Por eso es que se utiliza la evaluación psicolaboral en la selección de personal. Muy bien. ¿Qué es? A ver si podemos correr un poquito acá mi cara. Muy bien. Ahí estamos. La evaluación psicolaboral es el proceso mediante el cual el psicólogo valora las capacidades laborales de un empleado actual o futuro en relación con un puesto de trabajo y con la cultura de la organización. Básicamente lo que estamos haciendo acá es valorar las capacidades. El verbo que acá corresponde resaltar es el de valorar, porque lo que vamos a hacer cuando empecemos a evaluar y cuando empecemos a administrar las técnicas es valorar esas capacidades, ver si esas capacidades están o se corresponden con el perfil del puesto, si se corresponden con el espíritu, con la naturaleza de la organización.
Entonces, lo que nosotros más vamos a hacer es concentrarnos en esas capacidades y ver si esas capacidades son las que la empresa o el perfil del puesto está requiriendo. Partimos de la base de que todos nosotros tenemos diferentes capacidades, pero no todas nuestras capacidades son fácilmente adaptables a todos los contextos y a todos los perfiles. En el área laboral, la evaluación psicológica puede ser utilizada para selección, como estamos viendo nosotros ahora. Puede ser utilizada también para reubicación, para mover algunas piezas dentro de la organización, para el desarrollo de las personas dentro de la empresa, o para la detección de necesidades de capacitación. Nosotros vamos a utilizarla para la selección, o vamos a charlar y nos vamos a concentrar en la evaluación psicosocial, o psicolaboral, perdón, como parte del proceso de selección de personas. Muy bien. ¿Qué se evalúa en una evaluación psicolaboral? Tenemos variables cognitivas y variables de personalidad. Básicamente las variables cognitivas, yo les he señalado solamente algunas, pero se pueden evaluar muchísimas más. Memoria a corto plazo, velocidad de ejecución, precisión, capacidad de organización, capacidad de planificación, atención, concentración y tipo de pensamiento, creatividad. Bien. La cantidad de variables que se evalúen en un proceso de selección de personal va a estar íntimamente ligada a el rango jerárquico que ocupe ese perfil de puesto que estamos buscando. No todas las consultoras trabajan de la misma manera, no todas las personas que se dedican a la selección de personal lo hacen de esta forma, pero en mi experiencia, cuando yo he podido trabajar en selección de personal, el criterio que se utilizaba o el criterio que se aplicaba era el de valorar un proceso de selección de personal de acuerdo al sueldo que la persona iba a ganar. Entonces, nosotros como consultores de salud mental, de la parte psicológica, le cobrábamos a una empresa por seleccionarle a un empleado un sueldo desempleado. Si el sueldo desempleado era un sueldo básico, era para un cargo operativo, la cantidad de técnicas y la modalidad de las técnicas que se utilizaba apuntaban a satisfacer esa necesidad. Pero sobre todo la cantidad de técnicas. No se insumía una gran cantidad de técnicas porque se considera un perfil poco específico. Ahora, cuando se nos contrataba para definir un perfil de un cargo gerencial, cuyo sueldo era mucho más elevado, bueno, el proceso de selección de personal para ese cargo se cobraba como un sueldo de ese cargo, pero insumía mucho mayor dedicación en cuanto a la aplicación de técnicas, en cuanto a las entrevistas, a la cantidad de sesiones. Así que bueno, las variables que se pueden evaluar en una prueba psicolaboral van a estar también ligadas a el tipo de perfil. Mientras más específico, más variables. Muy bien. Las variables de personalidad laboral algunas de las que se pueden evaluar son la autonomía, la capacidad de liderazgo, el control de los impulsos, la tolerancia a la frustración, la capacidad para trabajar en equipo y la relación con la autoridad. Les repito, son solamente algunas. Bien. Dentro de la evaluación psicolaboral, se considera siempre prudente no tomar una sola técnica, porque una sola técnica no da demasiada información. Hay mucha mitología, hay mucha creencia popular alrededor de los test de personalidad y de las técnicas proyectivas. Pero la realidad es que siempre lo que se hace es aplicar batería de test. Se le denomina batería de test a la selección de por lo menos 2 o 3 pruebas psicológicas para ver si el resultado y la información que me dan esas 3 pruebas psicológicas coincide
tiene puntos en común. Ninguna prueba en sí misma me da información que sea demasiado valiosa si la analizo por separado. Acá entra también en juego algo que es muy importante. Yo no tengo forma de saber lo que el evaluador, lo que el entrevistador está pretendiendo evaluar. Entonces, cualquier ensayo, cualquier suposición, cualquier hipótesis que yo elabore previa a una entrevista laboral, por la cual yo considere que hay algunas respuestas que son deseables y algunas respuestas que no lo son, es sumamente probabilístico. Yo no tengo forma de saber lo que el evaluador pretende. Dentro de las técnicas disponibles tenemos las técnicas psicométricas, la entrevista, los inventarios de personalidad, las gráficas, las proyectivas, las verbales y las técnicas de evaluación grupal. Ustedes ya han visto, probablemente con la profe Biondolillo, lo que es una entrevista. La entrevista se considera en sí misma una técnica y una prueba psicológica. La entrevista la podríamos definir como un diálogo sostenido entre dos o más personas con un propósito definido. Y no por el solo hecho de conversar, supone una correspondencia mutua entre las partes y consiste en palabras, gestos, posturas y otros conectores comunicacionales. Se habrán dado cuenta que yo he resaltado acá propósito definido. Bien. La entrevista siempre tiene un propósito, que casi siempre el entrevistado desconoce. El entrevistado cree que lo están entrevistando para saber qué tanto sabe acerca de un perfil laboral, pero muchas veces esa entrevista puede tener solamente la finalidad de escucharlo hablar al entrevistado, que el entrevistado se exprese, ver cómo el entrevistado habla de sus compañeros de trabajo, ver cómo habla de su antiguo empleo, ver cómo se expresa cuando le preguntamos por qué le interesa este trabajo, ver qué ocupaciones tiene, qué hobbies, qué pasatiempos. Y no porque esos pasatiempos sean importantes, puede que lo sean, para determinados perfiles laborales se consideran y se evalúan. Pero muchas veces esas preguntas tienen la única finalidad de que la persona hable y que el entrevistador, el evaluador, pueda escuchar y pueda ir empezando a sacar información sobre la forma de expresarse, la forma de organizar su discurso, la forma de adjetivar a las personas sobre las que habla. Entonces, la entrevista es una técnica en sí misma, que como todas las otras técnicas que vamos a ver, requiere una formación específica y de una preparación especial. Bien, tenemos también las técnicas psicométricas. Las pruebas psicométricas son pruebas que miden inteligencia, aptitudes, actitudes, intereses, nivel de maduración, etc. ¿Por qué se denominan psicométricas? Porque son pruebas objetivas. Son pruebas que están basadas en un puntaje que casi siempre es numérico y que en alguno de estas pruebas se traduce en lo que nosotros conocemos como coeficiente intelectual. En algunas otras pruebas el puntaje se denomina de otra manera, pero básicamente lo que hacen es medir el rendimiento de las personas en determinadas situaciones. Tenemos algunas de las pruebas que miden habilidades generales, como es el test de Raven, el test de Dominó y el test WISE. El test de Raven probablemente ustedes lo conozcan, es un test de matrices progresivas. Lo han trabajado en desarrollo del pensamiento, hemos utilizado algunas de las láminas de Raven para rendir algunos parciales. Básicamente es como una especie de rompecabezas, es una figura donde falta una pieza y nosotros tenemos que elegir entre 8 opciones cuál es la pieza que falta. El test de Raven mide como un aspecto más general de la inteligencia, la capacidad de asociar, la capacidad de sintetizar información, de analizarla. El test de Dominó y el test de WISE miden
aspectos también bien generales de la inteligencia, pero de modo más específico. Miden el área verbal, miden el área de lógico-matemática, de ejecución, etc. Estos dos tests, el test TAT y el test Maguire, miden habilidades específicas y están destinados a la evaluación de perfiles más bien técnicos. Cuando yo necesito que una persona tenga o que se pueda desempeñar de determinada manera en perfiles que tienen que ver con actividades muy específicas, muy técnicas, se evalúa con estos test de inteligencia que miden aspectos más específicos. Tenemos los inventarios de personalidad. No nos vamos a detener mucho en estas pruebas, nos vamos a detener más en las pruebas, en las pruebas que con más probabilidad ustedes puedan llegar a enfrentar. Los inventarios de personalidad son cuestionarios autoadministrados de aplicación individual y colectiva. Tienen la ventaja, cualquiera de estos, el inventario tipológico de evaluación de la personalidad, el DISC, el NEGO, y el 16PF, tienen la facilidad de que se administran fácilmente, que no requieren demasiada preparación, ni por parte del entrevistado, ni por parte del entrevistador, y se pueden autopuntuar, es decir, la persona que lo completa puede también autopuntuarlo, entonces eso facilita y acelera un poco la recolección de información. Son herramientas complementarias que suelen ser útiles, pero que no se utilizan demasiado, salvo en perfiles específicos. Vamos a correr acá mi cara, que no nos deja leer. Bien. Tenemos las técnicas de evaluación grupal, que abordan directamente el plano vincular. Son técnicas que se proponen observar, explorar, reconocer, comparar y conocer aspectos referidos a los postulantes en su relación con otros, es decir, en situación de interacción. Acá lo que se hace es muchas veces dramatizar situaciones, actuarlas, poner a los participantes de una entrevista laboral en situación de tener que resolver un problema, de tener que interactuar entre ellos, porque lo que se busca es ver cómo se mueven en la convivencia grupal, en el trabajo en equipo y demás. Estas no son técnicas que tengan una puntuación específica. Abandonamos ya la concepción de técnicas psicométricas en donde se puntúa de modo numérico. Acá estamos hablando de dinámicas, de ejercicios, en donde las valoraciones son cualitativas. El análisis que se hace es en base a la experiencia del observador y a los conocimientos que el observador tiene de las dinámicas que propone. Bien, llegamos a una parte que requiere cierta paciencia y cierta concentración. Cuando hablamos de técnicas proyectivas, estamos hablando de técnicas que buscan indagar sobre elementos de nuestra personalidad que la mayoría del tiempo permanecen ocultos. Para poder entender del todo cómo funcionan las técnicas proyectivas, vamos a tener que ahondar un poquito en algunos conceptos que en algún momento hemos hablado en desarrollo del pensamiento, la estructura de la personalidad de Freud, el ello, y el superyo. También vamos a hablar de los mecanismos de defensa, como para que brevemente ustedes entiendan cuál es la lógica de las técnicas proyectivas. Dentro de las técnicas proyectivas tenemos las técnicas gráficas y las técnicas verbales. Todas son proyectivas, porque todas, de alguna manera, suponen proyectar elementos de nuestra personalidad en lo que estamos produciendo. Las técnicas gráficas, lo que producimos son gráficos, dibujos, y en las técnicas verbales lo que hacemos es producir un relato. Bien, el postulante expresará su personalidad mostrando su conducta total consciente e inconsciente. Podemos utilizar test de diferentes niveles de estructuración.
Cualquiera de estas técnicas puede considerarse proyectiva, dado que la producción que exigen es siempre una proyección de aspectos mayormente inconscientes, que permanecen ocultos a través de los diferentes mecanismos de defensa. Me gustaría que observen acá el dibujo que yo les he puesto, la ilustración, en donde tenemos una persona que parecía estar construyendo una especie de muro en nuestra cabeza. ¿Para qué construiríamos un muro? Para que nada escape en principio, ¿no? Los muros tienen como esta función de seguridad. Bien, bueno, podríamos considerar que este muro es nuestra nuestra estructura interna de personalidad defendiéndose, ¿m? Lo que nosotros llamamos muchas veces mecanismos de defensa. Estamos como de alguna manera resguardando lo que hay acá adentro, porque lo que hay acá adentro de nuestra cabeza no siempre está bueno que salga, no siempre es socialmente valorado, porque tiene que ver muchas veces con aspectos de nuestra personalidad que son bastante salvajes, bastante egoístas, que tienden a la supervivencia y a la prolongación del placer indiscriminado. ¿Mm? Bien, vamos a ver ahora un pequeño videíto donde se explica brevemente en qué consiste el ello, el yo y el super yo, y volvemos. El videíto es bastante gráfico y bastante claro acerca de esto, ¿no? El ello, el yo y el super yo. Vemos que el ello es ese fondo oscuro de nuestra inconsciencia en donde están guardados nuestros impulsos más básicos. El yo es como el primer contrapunto de ese ello, es como nosotros intentando adaptarnos a lo que es una vida socialmente aceptable, respetando valores y pautas socialmente aceptadas, y el super yo, que es como la fuerza de la moral, una fuerza un poco más externa que viene y nos señala cuál es el comportamiento esperado. Un concepto que es necesario que entendamos es el de los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son aquellos mecanismos principalmente inconscientes que los individuos emplean para defenderse de emociones o pensamientos que producirían ansiedad, sentimientos depresivos o una herida en la autoestima si llegasen a la conciencia. Básicamente, nuestra cabeza funciona de esa manera. Tenemos, volviendo acá a la ilustración que les mostraba recién, tenemos mecanismos por los cuales nos defendemos de las cosas que nos pueden llegar a afectar y nos pueden llegar a herir. Pero esas cosas que nos pueden llegar a afectar y herir no siempre vienen de afuera, no siempre tienen que ver con frustraciones que vienen del medio ambiente, de la relación con los demás, sino muchas veces tienen que ver con cuestiones nuestras, con traumas pasados, con cosas dolorosas que ya hemos vivido y que hemos decidido olvidar porque no nos resulta tolerable recordarlas.
muchas de esas heridas que nosotros tenemos de nuestra vida anterior, de nuestra niñez, de los momentos en donde no teníamos lenguaje para ponerle palabra a la frustración, se ha ido guardando en este fondo oscuro del inconsciente y tenemos una especie de carcelero acá que está cuidando que no salga. ¿Cuál es la lógica de las técnicas proyectivas? Que ese carcelero se relaje, que ese carcelero vea que me han pedido que dibuje una casa y eso no tiene nada de amenazante. No me han pedido que recuerde un hecho traumático de mi infancia, no me están preguntando sobre algo doloroso. Si me estuvieran preguntando por algo doloroso, el carcelero activaría su nivel de alarma y me cuidaría. Y cerraría todos los compartimentos de mi cabeza para que nada escape. Pero como estoy haciendo un dibujo, y un dibujo aparentemente inofensivo, el carcelero se va a relajar. Y en esa producción se van a colar aspectos de mi personalidad. Esa es la lógica de las técnicas proyectivas. Bueno, si no les ha quedado claro, la mayoría de ustedes tienen mi teléfono y me puede preguntar. Dentro de las técnicas proyectivas tenemos las técnicas gráficas. En otras técnicas en las que se realizan preguntas directas al sujeto, este es consciente de lo que se le pregunta, ¿no? Si yo de alguna manera le pregunto, ¿qué sintió usted cuando vio que su mamá abrazaba a su hermano? Y si yo sentí celos, no sé si voy a sentirme cómodo respondiendo esa pregunta, exponiéndome de esa manera. O sea, soy consciente de lo que me están preguntando. Mis defensas se están activando y me están advirtiendo que no tengo que dejar salir esa información. Pero si viene alguien y me pide que dibuje un árbol, eso no parece una conducta amenazante. Entonces, puedo enmascarar las respuestas, contestando en función de sus propios intereses o expectativas. En las técnicas gráficas, la persona sabe que está dibujando, pero no sabe lo que está proyectando sobre el papel. Yo sé que me han pedido dibujar un árbol, una casa y una persona, pero no soy consciente de lo que estoy proyectando. Hay muchas técnicas gráficas, las más comunes son el HTP, el dibujo de la figura humana, el test del animal, el test de la persona bajo la lluvia y el test de Bender. El HTP es el test de la casa, el árbol y la persona. Acá hay algo que yo les tengo que aclarar. Si bien el dibujo de la casa permite evaluar algunas cuestiones, el dibujo del árbol otras y el dibujo de la persona otras, tienen que recordar esto que yo les decía, que cuando nosotros evaluamos e intentamos obtener información sobre la personalidad de las personas, lo hacemos mediante una batería de pruebas. No utilizamos una sola, porque una sola nos da información que no necesariamente es válida. Muchos de ustedes quizás manejan información sobre que si le dibujo el piso a la casa significa algo, si las paredes están trazadas de determinada forma significa otra cosa. O sea que muchos de ustedes quizás están preparados para dibujar lo que ustedes creen que es valorable por parte del entrevistador. La mayoría de las veces lo que sucede cuando yo hago eso es invalidar la prueba. Porque yo tengo información sobre lo que se me pide en el dibujo de la casa. ¿Qué sería lo ideal que yo dibuje cuando dibujo una casa? Pero yo no tengo idea qué tengo que dibujar cuando me piden que dibuje una persona bajo la lluvia. O qué tengo que dibujar cuando me piden que dibuje un animal. Entonces lo que sucede es que el dibujo que hago de esta técnica del HTP da una información, el dibujo que hago de la persona bajo la lluvia da otra información totalmente contradictoria, y en definitiva lo que termina sucediendo es que lo que yo produzco no es analizable. No es analizable porque no lo he hecho de un modo sincero, sino que lo he hecho intentando producir lo que yo considero que, o lo que me han dicho, que es una producción sana, correcta, saludable. Entonces, volvemos a lo que les decía al comienzo. No tengo forma de saber lo que está buscando el entrevistador. Entonces es mejor ser sincero.
El dibujo de la casa permite interpretar las asociaciones conscientes e inconscientes que tiene una persona sobre su hogar y las relaciones interpersonales. Dice mucho acerca de cómo se siente sobre los valores familiares en general y de su familia en particular. El árbol simboliza los aspectos más profundos e inconscientes de la personalidad. Representa aquellas cosas que comúnmente la persona guarda para sí misma. La persona representa el autoconcepto y el concepto ideal. Demuestra la actitud de la persona en torno al mundo y cómo coexisten la vida social y su mundo interno. Muy bien, vamos a pasar ahora al dibujo de la figura humana. Les voy a comentar una pequeña anécdota que quizás se las he comentado antes, pero se las recuerdo. Esto me sucedió no en un proceso de selección de personal, sino en un proceso de admisión a una universidad privada, en donde la persona que se estaba postulando para ingresar, al observar que la universidad era de formación predominantemente religiosa, creyó que yo como evaluador lo que estaba esperando escuchar es que tenía una vida espiritual muy desarrollada, muy frondosa. Y en una de las preguntas que le hago, la persona me dice que habla con Dios. Yo repregunto para ver si era una expresión simbólica, como que, bueno, cuando reza hablaba con Dios, y no, la persona me repite, que efectivamente habla con Dios y Dios le contesta. Luego de algunas repreguntas más, me termina confesando que en realidad no, que es una forma de decir que ella cuando reza siente que Dios le contesta, porque se siente muy acompañada por la oración y demás. Lo que sucedió en ese caso fue que ella interpretó que yo, al estar en representación de la Universidad Católica, lo que estaba pretendiendo escuchar es que ella podía hablar con Dios. Cuando yo escucho que alguien puede hablar con Dios y no me lo dice de modo simbólico, sino que me lo dice de modo literal, lo que yo voy a pensar es que esa persona puede llegar a tener algún trastorno psiquiátrico. Entonces, fíjense cómo difieren las expectativas de la persona evaluada con lo que está observando el evaluador. Entonces, no tiene mucho sentido intentar fraguar los resultados de estas técnicas. Bien, volvemos entonces al dibujo de la figura humana. La calidad del dibujo reflejará la habilidad del sujeto para mantener relaciones personales y para someter su yo y sus relaciones interpersonales a una evaluación crítica y objetiva. El dibujo de la figura humana tiene una conexión con los sentimientos tan fuerte que en ocasiones los psicópatas o los paranoicos pueden negarse a realizarlo. Esta es una técnica que, si bien es una técnica proyectiva, es una técnica en donde se supone que estoy haciendo algo inofensivo, muchas personas se niegan a hacerla porque sienten la amenaza, porque algo les está diciendo dentro de su cabeza que no lo hagan porque se van a delatar, porque van a ofrecer información que no deberían ofrecer. Pero es una defensa absolutamente inconsciente. Para los casos en donde la persona que quiero entrevistar no puede hacer el dibujo de la figura humana porque se pone muy nervioso, existe el test del animal. Al pedírsele al sujeto que dibuje un animal, se hipotetiza que proyectará en el mismo características propias de una forma conscientemente menos controlada que en el test de la persona. O sea, se considera que de alguna manera, en el test del animal, cuando yo le pido a una persona que dibuje un animal con el que se siente identificada, bueno, eso de alguna manera genera menos ansiedad y menos defensas que dibujar la figura humana. Desde el psicoanálisis, la figura del animal se ve como el símbolo de los impulsos y los sentimientos inconscientes del sujeto. El test del animal puede ser utilizado cuando el test de la figura humana resulta ser demasiado angustiante para el paciente.
Acá las interpretaciones son variadas, varía la interpretación cuando el animal es salvaje, cuando el animal es doméstico. Hay algunas preguntas que se hacen en torno al animal, se lo nombra, se le asigna una edad, y todo eso se interpreta. Bien, el test bajo la lluvia. El test de la persona bajo la lluvia es un test que también es bastante conocido y nombrado. El objetivo de esta prueba es evaluar el comportamiento de la persona cuando la misma está sometida a una situación de presión ambiental, situación que es representada por la lluvia. Entonces, ¿qué queremos observar nosotros? Cómo la persona se defiende de las agresiones que puede recibir del medio o de las presiones que puede recibir del medio, y se considera que la lluvia representa esa adversidad. ¿Mm? Bien. Por último, dentro de las técnicas gráficas tenemos el test de Bender. El test de Bender, en realidad, es un test que originalmente nació con otra finalidad, se utiliza mucho en la evaluación de niños, en la evaluación intelectual de niños, porque permite ver lesiones cerebrales y ese tipo de cuestiones. Pero en los adultos, el test de Bender permite hacer una interpretación más dinámica que tiene que ver más con los estilos de personalidad, y como pasa con todas las otras técnicas, en sí mismo el test de Bender no da demasiada información, sino que en la suma de los elementos de las diferentes técnicas sí ofrece una información que puede ser valiosa. El objetivo de este test es evaluar la madurez visual, la integración visomotora, el estilo de respuesta, la reacción a la frustración, la habilidad para corregir errores, las habilidades de planificación y organización, así como la motivación. La prueba de Bender, el test de Bender, quizás alguno de ustedes lo ha hecho, consiste en copiar dibujos de unas tarjetas. Estas son 3 de las tarjetas, la tarjeta A, la tarjeta 1 y la tarjeta 2, son 8 tarjetas en total. Nosotros tenemos que copiar en una hoja de papel esos dibujos, y la forma en la que los copiemos, bueno, todo eso tiene una interpretación. Bien, vamos ahora a lo que serían las técnicas verbales. Las técnicas verbales se caracterizan por la presentación de estímulos ambiguos, que requieren de respuestas verbales, y estas pueden ser ilimitadas. En gran parte de estos test proyectivos, al participante se le muestra una imagen ambigua, es decir, que puede ser interpretada de varias maneras, y es ahí donde cada uno pone parte de sí mismo, de qué es lo que ve y qué es lo que le hace sentir. Se le pide que, de la primera respuesta que se le viene a la mente, de acuerdo con la teoría, al proporcionar un estímulo poco claro, la persona se le puede incitar a definir cuestiones que tiene soterradas de forma inconsciente. Bueno, este tipo de evaluaciones requiere de una formación bastante específica. Existen dos formas o existen dos evaluaciones que son las más comunes, el test de Rorschach y el test de Zülliger. Suele utilizarse más el test de Zülliger porque el test de Rorschach requiere de una formación muy específica y muy intensa. El test de Zülliger es más intuitivo, es más sencillo de interpretar y tiene menos láminas. Pero básicamente la lógica es que nosotros observemos estas figuras y podamos responder rápidamente qué parecido le encontramos, a qué nos hace acordar, qué sensación nos genera. Son pruebas que también suelen generar como tensión y ansiedad cuando las utilizamos, porque las imágenes muchas veces pueden representar figuras amenazantes para las personas. Así que, bueno, es una técnica que da mucha información, pero que requiere mucha formación específica para poder administrarla. Bien, ¿qué consejos les puedo dar para enfrentarse a un proceso de selección de personal? Básicamente, no mentir. Es casi el único consejo que les podría dar.
Primero porque no tengo forma de saber qué es lo que está buscando el entrevistador. Segundo porque si me propongo dar las respuestas que yo creo que el entrevistador quiere escuchar, corro gran riesgo de que eso no sea así. O, por otro lado, corro gran riesgo de que el entrevistador se dé cuenta que yo estoy haciendo eso y no lo interprete de la mejor manera. Entonces, lo mejor es intentar que las entrevistas y las evaluaciones surjan de modo fluido, de modo natural, sin angustiarse, sin atemorizarse, porque muchas veces la ansiedad por conseguir un trabajo puede generar que enfrentemos estas situaciones de un modo erróneo. Y la verdad es que cuando uno realiza una evaluación psicolaboral, en cuanto uno advierte o sospecha, y la sospecha puede apoyarse únicamente en la intuición, no es que uno tiene algún elemento o alguna técnica puntual para sospechar si alguien dice la verdad. Pero cuando yo como entrevistador empiezo a advertir que la persona que tengo enfrente está diciéndome lo que yo quiero escuchar, ya mi concepto sobre esa persona cambia, ya entra a jugar mi subjetividad como evaluador, mis opiniones, mis prejuicios, y es conveniente que todo eso se mantenga lo más inactivo posible en una entrevista. Así que busquemos no despertarlo. Bueno, bueno, estimados. Eso es todo lo que tengo para decirles de técnicas proyectivas. De todas maneras, ustedes pueden consultarme mediante la profesora Biondolillo o a mi WhatsApp, como ustedes prefieran. Hemos tenido y seguimos teniendo con algunos de ustedes una comunicación bastante fluida. Así que, estimados míos, los saludo y los despido, se me cuidan, y bueno, quédense en la casa. Adiós.